Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Sé tú hablando, Señor, a cada vida. Declaramos en el nombre de Jesús, se abren, Señor, los ojos de entendimiento. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que tu palabra cae en buena tierra, que tu palabra da frutos, Señor, que tu palabra, Señor, hace el efecto que tú quieres, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Usa mis labios, reconozco mi dependencia de ti, Señor, en esta hora. Que tus ángeles, Señor, resguarden este lugar para la honra y la gloria tuya, para que ejecutemos correctamente, Señor, el llamado, Señor, la función que tú has destinado aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, los que vinieron, los que no vemos aquí. Bueno, pues lamentablemente algunos pueden estar pasando por luchas, por pruebas. Algunos pueden, el mismo enemigo, estar poniendo pensamientos, situaciones para que no vengan. Algunos pueden estar siendo probada su fe. Algo está sucediendo. De todas maneras, que los que vienen no se olviden de orar por los hermanos que no vemos. Llévenos en sus oraciones para que cuando vengamos estén aquí. Amén. Amén. Aleluya. Amén. El tema que el Señor me dio el día de hoy se llama rasga el velo. Rasga el velo. ¿Qué entienden por eso? Ayúdenme a ver. Rasga el velo. Partir el velo. Ajá. Rasga el velo. Quitarlo. Quitarlo. Y vamos a comprender, quiero llevarnos a que entendamos qué significa esto. ¿Qué ganamos con rasgar el velo? ¿Qué se obtiene? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Sí? Y la proclama está en Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Esta cita es precisamente cuando Jesucristo fue crucificado y cuando murió. Cuando murió, esto sucedió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. Pero esto tiene un significado. Hay una operación poderosa cuando en nuestra vida, cuando en nuestro cuerpo logramos rasgar, logramos romper el velo, puesto que eso nos hace unir y despertar lo que ya hay dentro de nosotros. Hablamos de que Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Dios ha puesto algo en cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros no sabemos qué es. O muchos de nosotros en ocasiones puede que no haya
que no puedan ver, que hay citas donde dice que Dios es el que abre los ojos para que pueda uno ver. En algunos es Dios, en otros tienen la habilidad de ver, ¿sí? Pero es Dios el que hace muchas veces en las personas esto, o poder oír, o poder recibir algo de Dios. Podemos ver cómo cuando entramos en la oración, puede haber hermanos que ven, que reciben, que logran discernir. Por ejemplo, la hermana Rosita oye citas bíblicas, oye el número, no sabe ni qué dice, pero escucha. Cita, capítulo y versículo, ¿no? O visiones. Y del mismo modo, todos y cada uno podemos tener eso. Pero ¿eso qué es? Rasgar el velo. Para esto tenemos que entender esto. Este cuerpo es templo, ¿verdad? Vemos una pareja, está orando y dice que es igual al templo, ¿verdad? Y dice la palabra en 1 Corintios 6:19: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense cómo dice: ¿acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo? Este cuerpo es un templo, ¿verdad que así nos dice? Ahí está hablándole a alguien, ¿no? Le está diciendo: ¿qué no sabes? ¿No sabes? ¿Lo ignoras? ¿Ignoras que este cuerpo es templo? Primero tenemos entonces que entender esto, el propósito del templo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito del templo? ¿Se acuerdan cómo en 2 de Crónicas 7:1: y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó su casa? Y la gloria del Señor llenó su casa. ¿Cuál es el propósito del templo? Que seamos llenos. Que la presencia de Dios descienda. Aquí habla de holocaustos y sacrificios. Cuando nosotros en la semana hacemos el esfuerzo, el sacrificio, de apartarnos del pecado, de orar, venimos aquí y le ofrecemos un sacrificio. Podemos agarrar y decir: Padre, mira, en esta semana me esforcé mucho. Si hay alguien que conoce algo en lo cual batalla, puede decirle a Dios: mira, te tengo un regalo. En esta semana te busqué y me propuse en mi corazón no pecar con esto que batalla. Y lo logré. Traigo esa ofrenda, traigo eso, ese esfuerzo, puesto que Dios ve en nuestro corazón. Entonces, el propósito del templo es que la gloria de Dios descienda. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento esto sucedía cuando Salomón construyó el templo. Esto es recíproco. La gloria de Dios descendía con fuego, ¿verdad? Y ¿se acuerdan? Hace 8 días yo les hablé esta parte. Todos y cada uno de nosotros
tenemos que humillarnos, tenemos que vernos, no como merecedores, ¿no?, de todo, sino tenemos que vernos que fallamos. Nuestro hermano dijo algo ahorita: todos fallamos, todos nos equivocamos, claro, pero delante de Dios es eso, como tenemos que presentarnos delante de Él, como Él nos ve, como alguien que falla, como alguien que peca, porque pecamos con pensamientos, pecamos con actitudes, pecamos por tener falta de fe, pecamos por ser indisciplinados, pecamos por permitir pecados, pecamos porque menospreciamos los pecados y pensamos que eso delante de Dios no va a apestar. Nosotros menospreciamos, pero tenemos que venir delante de Él con ese pensamiento: yo te fallo y reconozco mi condición, como dijo el hermano, de hombre, pero aquí estoy, quiero agradarte. En mis fuerzas no puedo, pero tú sí puedes. Fíjense, Mateo 27:50. Vemos en este momento esta escena cuando Jesús estaba siendo crucificado. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué sucedió? Fíjense en el verso 52. ¿Qué sucedió? Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Aleluya. Cuando en cada uno de nosotros logramos rasgar el velo, ¿qué sucede? Los sepulcros se abrieron. ¿Para qué se abrieron los sepulcros? La gente muerta resucita. Y en la iglesia, ¿cómo puede haber una gente muerta? Muertos en el espíritu. Porque así como dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu dice. No todos tienen habilitados el oído para oír lo que Dios quiere decir a nuestra vida. No todos la reciben. Pero no todos rasgamos el velo del mismo modo. Pero el que logre rasgar el velo puede estar muerto. ¿Y qué va a suceder? Los sepulcros serán abiertos, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido. Hay gente que está dormida. Dormida en el sentido que están muertos. Resucitaron. Cuando se rasga el velo, resucitan. De esa condición de hombre muerto, resucitan. Cuando se rasga el velo. ¿Qué dice el 53? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos.
entraron en la santa ciudad. Jesús resucitó después de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Entrar en la santa ciudad. Aleluya. Recuerden, como les he explicado, el reino de Dios, nosotros, hacer descender el reino de Dios. Pero del mismo modo, ¿esto qué significa? Hacer descender el reino de Dios. Cuando nosotros oramos por liberación, que dice la Biblia, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es ver las manifestaciones, ver cómo Dios libera, ver cómo Dios obra, orar por el enfermo y que sea sanado. Cuando una persona recibe, nace de nuevo, es el reino de Dios. Pero del mismo modo, nosotros entrar a la santa ciudad, hablamos de otra operación. Cuando se rasga el velo, cuando ya resucitas y tienes vida, vas a poder entrar a la santa ciudad. En oración podemos visualizarlo, lo podemos entrar ante su misma presencia. Cuando hemos entrado a las cortes, hay operaciones que a veces suceden por el que está al frente, porque tiene mucho que ver el que está al frente, el que liderea, porque es como la vez que estábamos en un evento y la pastora decía que la presencia de Dios se manifestó por alguien que vivía en santidad. Así lo dijo, por alguien que estaba en santidad, no por, en este caso eran los músicos, no era por los músicos, no era por la santidad de los músicos, sino dijo, por la santidad de ustedes, es que el Señor dice, yo me presento. Y del mismo modo, por el que puede estar al frente, por la fe, por la santidad, es que el Padre no nos mata, sino porque dice, porque tú vives en santidad, y todo el equipo, todos los que entran a esa santa ciudad. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Y hemos oído esta palabra. A mí me venía recordando esta Mahanaim, ¿verdad? ¿Cuántos ya vieron esa prédica? Mahanaim. ¿Y qué es el Mahanaim? Conectar el cielo con la tierra. El cielo con la tierra, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hacer descender la gloria de Dios. ¿Mande? Hacer descender la gloria de Dios. Hacer descender la gloria de Dios, ¿qué más? Bueno, les recuerdo ya el soplo. La unión de dos campamentos. La unión de dos campamentos. Mahanaim. Para eso tenemos que rasgar el velo, para hacer descender la presencia de Dios. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos confianza, pero es por su sangre. Amén. Amén. Es por su sangre. Gloria a Dios.
¿Qué nos enseña la palabra? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Cuando venimos a Él, esta es una llave. Esta es una llave. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No despreciarás. Cuando venimos a Él con una actitud humillado, contrito, Él no lo desprecia. En el 138, verso 6, porque el Señor es excelso y atiende ¿a quién? Atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Ese velo está en todos y cada uno de nosotros. Es un velo que no te permite que la presencia de Dios entre a tu vida. Y menos si hay altivez, si entra Leviatán, menos. Podemos decir, yo no necesito de Dios. Yo tengo todo. Yo estoy bien con la condición en la cual estoy. Yo estoy bien. No. Pueden pensar y decir, ¿yo para qué quiero saber las manifestaciones que Dios tiene para mi vida? El propósito que Dios tiene para mi vida. Hay gente que ni siquiera piensa en eso. No se preocupa, no tiene el anhelo en su corazón de ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios. No lo entiende, no lo comprende, porque si lo entendiera, como dice el Salmo 51, el anterior, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. No lo desprecias. Si lo comprendiera, diría, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero rasgar el velo. El velo tiene que ver que nosotros en nuestro corazón lo entendamos. Para que la presencia de Dios venga, descienda, para que se active. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué dice la palabra? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, cada día. No se trata del domingo, el Señor me tocó, estuvo fuerte la palabra, pues me sentí tantito quebrantado. El domingo tomo mi cruz, nada más el domingo, porque tomo mi cruz. Ay, Señor, yo sí la tomo, porque pues voy a la iglesia. El que quiera venir en pos de mí, imagínense que dijera, el que quiera ser salvo todos los días tome su cruz, porque si no, no. Realmente hay muchas cosas, hay muchas manifestaciones de Dios en nuestra vida. Podemos venir un día y que la cruz no la tomemos el domingo, sí. ¿Sí o no? Si venimos, por ejemplo, los que vienen manejando, si venimos manejando y viene alguien y un cerrón,
O ya empujó a tus hijos, ¿no? Y ahora, es vieja esta, que pina. Tomar la cruz, no, pues es que yo tengo ganas de hacer otra cosa. No quiero ir a la iglesia. Jeremías 20:12. Oh Señor de los ejércitos. ¿Qué dice? Lean conmigo, por favor. Que pruebas al justo. Que pruebas al justo. ¿Qué hace Dios? Pruebas al justo. Que ves las extrañas y el corazón. Y vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. ¿Qué hace Dios? Prueba al justo. ¿Verdad? Sí. Cuando Dios prueba, Él quiere ver esto. Si lo amamos. Si lo amamos, ¿qué dice? Si me amáis, ¿qué dice? Guardarán mis mandamientos. Guardarás mis mandamientos. Si me amas. En un caso de una familia, es muy fácil decir, ay, te amo. Pero si el marido no cumple con dar el gasto, ama a la persona y puede decir esto: no, yo amo a Dios, no, yo te amo, Señor, con todo mi corazón. Y aquí en la iglesia, ay, se tira de rodillas, canta, se goza y todo. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? Que el que no suple para los suyos viene a ser peor que un incrédulo. Y a veces así sucede. Ahí puede haber mucha gente que diga, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Es muy fácil a veces. Allá afuera pueden encontrar otros lugares donde no haya una exigencia, donde pues no hayan tantas pruebas. Porque si hemos oído en las oraciones como dice, el Señor ya nos subió de nivel. ¿Qué significa? Que somos probados y pasamos. Porque hay situaciones en las cuales pasan en nuestra vida y el Señor nos lleva. Ese es el propósito. El Señor nos quiere llevar a los desiertos. Mateo 4:1. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. ¿Por quién? El diablo. ¿Quién nos tienta? El diablo. Dios no. La Biblia sí claramente nos lo dice. Dios no. Y algunos dicen, no, pues es que Dios me tentó. No, Dios no tienta. Dios no. Es el diablo. Y ya leímos que Dios prueba al justo. Dios, es necesario que seamos llevados por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo. El Espíritu lo llevó al desierto. ¿Quién nos lleva a los desiertos? Desierto, a veces, como nos han enseñado, ¿no? ¿En qué desierto estás? Yo he preguntado, ¿en qué desierto estás? En el valle, le llaman también, ¿en qué valle estás? En el valle de la decisión. ¿En qué desierto estamos? En el verso 2 dice, y después de haber ayunado
40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ayunando. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos esforzamos, el Espíritu nos lleva a un desierto para ser tentados, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios prueba al justo. Dios pesa nuestras palabras. Te amo, te adoro. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. ¿Estás agradecido? ¿Estás agradecido? Y el diablo, vamos a ver el peso y la fuerza de esas palabras. Podemos ver diferentes panoramas de tentación. Recordemos esto, no lo vamos a leer, pero recordemos que Jesús tenía hambre, ¿verdad? Y en nuestra vida a veces cuántas carencias no puede haber, cuántas necesidades. Él tenía hambre. ¿Y qué dijo? ¿Qué le contestó al diablo? Esto tiene una gran enseñanza. Cuando estemos en el desierto y cuando el diablo viene a nuestra vida, tenemos que contestar palabra, activar la fe. Él, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra de Dios emana alimento. Y el diablo puede traer situaciones a nuestra vida. Segunda, vida. ¿Qué le dijo? Tírate del pináculo, porque escrito está: a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué sucede con algunos cristianos? No, a mí nada me pasa. No, yo puedo ir y hacer. No preguntan, no. Van y hacen, van y se meten, van y... Es importante pedirle a Dios consejo. Es importante decir que esto sea real, porque no es real en todos. A ver, ustedes díganme, ¿será real en todos que todos somos guiados por el Espíritu? Que todo lo que hacemos en nuestra vida es confirmado por Dios. Entonces hay una carencia ahí. Mas sin en cambio pensamos que estamos haciendo todo correcto. Y en este caso, no tentarás a Dios. Así como hay un video de hubo alguien que se le ocurrió meterse donde había leones. Y él decía, pues así como Daniel en el foso de los leones, y a mí no me va a pasar nada. Pues gracias a Dios que ese leoncito nada más le aventó unos cuantos rasguños. Porque si hubiera tenido hambre, yo creo que lo mata. Porque esto es lo que él estaba haciendo. No tentarás al Señor tu Dios. Es diferente la situación. Es diferente lo que Daniel pasó. Es diferente. A Daniel lo echaron, pero él entró por su propia voluntad para querer demostrar: yo estoy empoderado de Dios y Dios me protege. Aleluya. Como si tuviera Dios la obligación de protegerlo cuando Él no le está mandando a meterse a ese lugar para que quede bien ante el público. Porque la gloria no es para el hombre, la gloria es de Dios. Aleluya. Luego, ¿qué le ofreció el diablo?
reinos. Y los reinos pues le ofreció riquezas. Todo esto te daré si postrado me adorarás. ¿Y qué dijo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Y podemos ver, esto es importante, en un desierto, ¿cuántas veces lo llevó en diferentes circunstancias? 3 veces. Y en la Biblia hay 12 desiertos. Pero en un desierto podemos estar pasando por un desierto y el diablo puede llegar por un momento, una circunstancia. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo? Con la palabra, con la fe. Lucas 22:32. Vemos esto, cómo Jesús le dijo estas palabras a Pedro: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El 31, el Señor le está diciendo, el diablo lo ha pedido. El diablo te ha pedido ¿para qué? Para ser zarandeado. Y en esta versión, como dice, para que tu fe no falle, o para que tu fe no falte. Y es importante esta parte. Fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Para que estemos orando unos por otros. Unos por otros. Esta la hemos leído muchas veces. Parte de la armadura. ¿Y qué dice? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que hacerlo? Ayúdenme. Nosotros, ¿verdad? Cada uno tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos que Dios es poderoso, lo sabemos, poderoso. Y que entendamos esta parte, wow, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que rasgar el velo de la incredulidad, el velo de la duda, de la falta de fe y en algunos casos de tener un corazón no arrepentido. Tenemos que rasgar el velo. El Señor quiere llevarnos a que cada uno de nosotros podamos experimentar su presencia.
que cada uno de nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Repito, tenemos que rasgar el velo de la incredulidad, de la duda, de la falta de fe, de tener un corazón no arrepentido. Cuando se rasga el velo, ¿qué nos permite tener en nuestra vida? Libertad. ¿Acceso a qué? Panorama espiritual. ¿Mande? Al panorama espiritual. Panorama espiritual. Ajá. ¿Qué más? Ayuda. Bendición. Fe. ¿Qué más? Échenle. Presencia de Dios. La presencia de Dios. Nosotros, Imelda aquí Imelda es nueva prácticamente, pero nosotros que venimos de otras iglesias podemos estar acostumbrados a hábitos, podemos no ser encarados en esta parte. ¿Por qué? Porque si no sientes la presencia de Dios, cuando está la presencia de Dios, es porque no has rasgado el velo. Porque cada uno es un templo. Cada uno es un templo. Aleluya. Y si la presencia de Dios está aquí, yo una vez, yo estaba encargado de cámaras. Habían 3 cámaras y yo estaba en un cuartito. Y yo era encargado de decirles, oye, toma esto, toma el otro, tal posición. Y en la administración yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo podía estar sintiendo, yo es como si yo no, me gustaría no estar ahí de encargado haciendo algo, me gustaría estar ahí hincado, porque yo estaba sintiendo la presencia de Dios. Y a veces tener un cargo tienes que pagar un precio. Tú tienes que tener tiempos de intimidad con Dios. Y yo estaba sintiendo esa presencia tan hermosa. Y había 2 personas que estaban adentro, en ese mismo cuarto conmigo, riéndose, coqueteando. Y yo dentro de mí empecé a llorar y digo, ¿cómo es posible que no sientan la presencia de Dios? Y a veces así en la iglesia podemos estar. Puede estar la presencia de Dios, pero no sentirla. Y no se siente porque no han aprendido a rasgar el velo. Porque Él está aquí. Porque su presencia está donde tienes un corazón contrito y humillado. Él no desprecia. El anhelo de nuestro corazón debe de ser, Señor, tócame. ¿Quién no necesita que su presencia descienda? ¿Quién no necesita? Yo necesito su presencia. Si entendemos que somos templo, su presencia va a descender en tu templo.
Su presencia te va a tocar. Pero para que eso se dé, tenemos que rasgar el velo. El velo es algo que no te deja sentir la presencia. El velo es algo que estorba. El velo es venir con actitudes equivocadas, acostumbrados a decir, hoy no se sintió la presencia de Dios, o quién sabe qué pasa, pero ahí no se siente la presencia de Dios. ¿Quién sabe qué sucede? Y como si uno le echara la culpa a Dios. Y yo puedo decirles en mi vida personal y como testimonio, puede estar una iglesia muy mal, pero como lo dijo mi hermano, individualmente uno atrae la presencia de Dios, uno, porque Dios no miente. Y si nosotros podemos ir a una iglesia y ir con un corazón contrito y humillado, ¿qué dice? Él jamás lo desprecia. Aleluya. Por eso hay gente que puede estar en la iglesia católica y sentir la presencia de Dios. Por eso es que hay gente que puede estar en otro lado, en su casa, pero en su corazón le dice a Dios, quiero sentir tu presencia. Y Dios no desprecia eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos que rasgar el velo. Por eso podemos ver, ¿no?, cómo Dios usa a los pastores, Alma, José, cómo Dios le habla a la hermana Rosita. Una cosa son los dones, y eso es algo que tenemos que aprender. Yo puedo pararme aquí y hacer la manifestación del don que Dios me ha dado, porque los dones son irrevocables. Y claramente la Biblia nos dice, por sus frutos os conoceréis. Y en Corintios nos dice, los dones son irrevocables. O sea, tú puedes estar en pecado y tú sigues teniendo todo. Ahora, lo otro, un espíritu de mentira, claro que sí, pero ellos riéndose cuando no saben si lo que él estaba haciendo era maldecirlos, qué era lo que hizo, y pensando, no, a mí nada me va a pasar, riéndose, cuando se tiene que revocar eso. Dios nos lleva a diferentes tipos de pruebas, cada uno a la medida en la que cada uno soporta, y a veces a la medida en la que cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos. Es diferente, ¿no? O sea, ¿qué dice la Biblia? Que Dios no te probará más de lo que puedas soportar. Si te viene a ti esa prueba es porque sabe Dios que puedes con ella. Sabe Dios que puedes con ella. No te va a probar más. No va a ser. Hay pruebas muy fuertes para otras personas, pero el Señor quiere a algunos de nosotros, más bien a todos, corrijo, aumentarnos en nuestra fe. Es muy diferente decir Dios es mi proveedor
y no verlo en nuestra vida. Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos que pagar cuentas. Dios sabe. Yo, como varón, pues tengo que pagar la luz, el internet, la compostura de este carro. Ahorita que viene la verificación, si se necesitan llantas, si se necesita componer estéticamente, invertir más. O sea, y te pones a pensar, ahora de la iglesia, gracias a Dios, pues nos apoyan, pero dijera yo, ¿no? Todo lo que se recoge no alcanzaría para pagar la renta. Se necesita comprar instrumentos, se necesitan muchas cosas, una mezcladora. Yo sé que hay muchas necesidades, pero he visto cómo dice la pastora: cómpratelo, Señor, cómpratelo. Él es el dueño del oro y de la plata, y como dueño, ¿acaso Dios no puede bendecirnos? ¿Acaso Dios no puede bendecirnos? ¿Acaso Dios no puede usarnos? Tanto en nosotros tenemos que tener ese oído habilitado para que cuando Dios nos diga, puede ser una persona X en la calle, y Dios te diga, háblale de mí, y le hables de Dios, o dale tanto dinero. Hay casos. Yo he visto casos de pastores que van, predican, y como no les gusta la predicación, le dan 50 pesos. Ni para el regreso le alcanza. Y el pastor: Señor, tú me trajiste. Y no falta la hermana que oyó: el Señor me dice que le dé esto. Conocemos una hermana muy humilde, casita, hasta la barranca, hasta allá abajo, pero temerosa de Dios. Con la pequeña vida que tiene, o la vida que lleva, ayudando a la gente que tiene enfermedades. Y ella un día nos platicaba, pasaba y hay ocasiones en las cuales puedo dar mi testimonio. Pasó al frente y dice: yo doy gracias a Dios porque le decía al Señor, se me antoja un pollo rostizado, Señor. Nada más lo expresó. Llegó el vecino y le tocó: vecina, no se ofende, me sobró este pollo rostizado, ¿se lo puedo regalar? Muchas gracias. Pero Dios ve el anhelo, Dios sabe las necesidades, y Dios le suple. No tiene esposo, Dios le suple. Le querían quitar su casa, no se la quitaron. Dios peleó su batalla. Y muchas cosas así. Pero yo creo que ella tuvo que pasar por desiertos. Y cuando tú pasas por desiertos, ¿qué sucede cuando tú pasas aprobado? ¿Qué sucede? Hay gente que se tarda en el desierto tiempo, años.
El propósito de Dios no es que nos quedemos en el desierto, es que salgamos del desierto. Nos los han enseñado. ¿Cómo dice la pastora? ¿Cómo nos ha dicho? ¿Qué tiempo quieres durar? ¿Eh? ¿Qué tiempo quieres pasar en el desierto? Ella como hasta dice, ¿no? Que 6 minutos. Horas, Minutos, yo de una vez, minutos. Órale, de volada. Luego hay que salir. Luego. Es ver, Señor, como dice, de eso del pollo, así como José Virión estaba en otro país y en ese país pues estaba sufriendo porque pues la represalia contra el evangelio, y él estaba ahí en el hotel y decía, Señor, ¿cómo se me antoja una hamburguesita? ¿Cómo se me antoja? ¿Qué es para ti una hamburguesita de McDonald's? ¿Qué es para ti? ¿Quién ha oído eso? Como dice, con gozo, con gusto, con júbilo. Es que es para ti. Le tocan a su puerta. ¿Usted es José Virión? Sí. Es que tenemos por costumbre llevar a todos los pastores a comer a McDonald's. ¿Y cómo se ríe? Y dice, Dios, hasta Dios conoce McDonald's. Un deseo de nuestro corazón. Dios tiene cuidado de sus hijos, pero Dios nos prueba. Dios prueba al justo y tenemos que responder con fe, con la palabra. Eres mi Padre, eres mi Padre. Yo tengo un Padre, dueño del oro y de la plata. Dueño del oro y de la plata, que es para ti suplirme. Y a veces tenemos que despojarnos. Yo no sé si les pase, a mí me ha pasado, o me pasa, ¿no? Y tengo que pagar esto, y tengo que pagar esto, ¿y cómo le voy a hacer? Y a veces estamos así. Pero llega un momento en el cual tenemos que aprender que cuando vamos con Dios tenemos un semejante costal cargando en la espalda. Y tenemos que ir a Él y decir, Señor, yo descanso en ti. ¿Qué dice la Biblia? Pongo mis cargas en ti. No puedo. Cuando nosotros en nuestra humana fuerza lo intentamos hacer todo, el Señor nos quiere que veamos la condición humana que tenemos. Tú no puedes con tus fuerzas, necesitas de mí y ver la manifestación de mi poder. ¿Quién quiere ver la manifestación de su poder? Pero no nada más es para milagros. Es para que en la prueba podamos ver la respuesta que sacamos y cómo se activa la fe y cómo el diablo se va, porque el diablo quiere venir a tentarnos, pero el diablo se va a ir. Y puede decir y venir la enfermedad, como nuestro hermano nos alentó con su testimonio de decir, yo agarro la sal y te vas, o ahí te va, su fe, y Dios honra la fe. Te vas. O sea, te hablo de una vez, que no, yo no voy a estar jugando, porque yo he decidido que creerle a Dios. Se va, y se va. Lo testifican, ¿no? Y Dios prueba nuestras palabras. Dios prueba nuestras palabras, porque así como un día se me ocurrió hablar de esto, de la enfermedad, y en la semana Dios prueba las palabras. Y viene la enfermedad y yo decía, oye Señor, pero si yo hablé tu palabra, pero si yo prediqué. Ahora, recuerden que hay niveles. Fue una prueba más dura, vino la enfermedad más fuerte.
Y veíamos que pues nomás no. Y todo mundo, como diciendo, ahora sí le metemos una pastillita porque ya no aguanto, ¿no? Venían los pensamientos. Ahora sí. Y yo digo, no. No. Así muero en la línea. No lo voy a hacer. Porque vamos a ser tentados. Pero Dios ve esa fe. Dios ve tu disposición. No. Pase lo que pase. No. Dios honra. Yo he llegado a pensar, puede venir un hombre con mucho dinero, venir, oír, ser simpatizante, pero aportar. Hay gente que así viene, entra a las iglesias, oye las predicaciones y dan unas donaciones bien cosas. Ahí está, ya salió para el audio. Dios puede hacer eso. Gloria a Dios. Pero ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Ver las manifestaciones de Dios. Pero para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno, hasta yo también. ¿Creen que no estoy en esto? ¿Creen que no? Claro que sí. Claro que sí. Y le oro al Señor y le digo, ¿por qué no siempre veo? ¿Por qué? No, porque tal vez en ese día no rasgué mi velo, ¿verdad? Tal vez ese día no lo hice. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que rasgar el velo. Bienvenido. Tenemos que rasgar el velo. Amén. Gloria a Dios. Amanece. Bendiciones. Alto. Y resolver. Vamos a hacerle caso a Dios. Amén. A mi hermano Joaquín le dieron un hacha, ¿verdad? Sí. Y yo creo que si el hacha no se usa, se la quitaría, ¿no? No, yo pienso, ¿no? ¿Para qué la va a querer si no la ocupa? Y aquí tal vez no saben, pero hay alguien que le dieron una llave. ¿No? ¿Sí saben? ¿Todos? Sí. No. Sí. A ver, hermano. En oración, el Señor ha mostrado, cuando hemos entrado a las oraciones, hemos entrado en ocasiones para hacer guerra, hemos entrado en oraciones para algo, y en oración el Señor le dio un hacha a nuestro hermano para que él orara en su casa y cortara de raíz todo. Así. En nuestra hermana Imelda, en oración, ella vio cómo un ángel le daba una llave grande de oro, grandota, dice. Y muchas veces el Señor nos da algo, ¿no? Pero en ocasiones, pues, como ella se preguntaba, ¿para qué es una llave? ¿Para qué es una llave? Para abrir puertas. Y yo le decía al Señor, pues enséñanos, ¿no? O sea, si le has dado algo, pues enséñanos, ¿no? Para poder utilizarlo. Y yo veía haciendo esto. Y vamos a ser obedientes. Yo veía en
oración. Algunos podemos tener necesidad, algunos podemos tener una carencia, falta de fe. Hay niveles de fe, hay tamaños de fe, ¿verdad? Pero todos tenemos fe y es dada por Dios. Amén. La Biblia dice, porque Dios repartió a cada uno una medida de fe, y la fe tiene que ser alimentada. La fe tiene que ser alimentada. Pero del mismo modo leímos como dice que después de ser probado, fortalece a tus hermanos. Y el Señor Jesús te dice: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y tenemos que orar unos por otros, que no falte la fe, porque va a venir la prueba, porque vamos a ser probados. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser probados. A ver si es cierto, a ver si es cierto que me amas. Vamos a orar. Pásenme. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Amén. Sí, tú. Y otra Imelda. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Imelda está pasando por una situación difícil, económica. Okay. Yo creo en un Dios poderoso. Amén. Yo creo en un Dios poderoso que puede suplir. Vive Dios que no miento. Por la situación que yo estoy viviendo de estar pagando la compostura de mi carro, no tengo. Pero si yo tuviera, yo le daría. Yo lo haría. Dios conoce mi corazón. Y no nada más lo haría por ella, porque no es la única. Hay otra hermana de aquí que no tiene. Y Leo está orando toda la semana al Señor. Está orando por ella. Está orando por cada uno de ustedes. Y le digo al Señor: Señor, suple sus necesidades. Ayúdalos en su prueba. Ayúdalos, Señor. Me duele como hasta por ver a mi propio hijo de carne cuando vemos que hacen algo incorrecto. Así nos puede doler cuando hay alguien que ha venido aquí y decide no venir. Eso a mí me duele. Y le estoy orando al Señor, le digo: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? El Señor puede tener planes para todos. Planes para que maduremos, para que crezcamos, para que veamos su gloria. Y dice la Biblia, porque son dos caras de la moneda, y tenían todas las cosas en común. El que tenía, ¿qué hacía? Le daba al que no tenía. Y yo voy a hacer lo que el Señor me ha dado. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo no tengo. Y cuando tenga dinero, todos podemos dar al que tenga necesidad. Pero yo le voy a pedir al Padre que Él la bendiga. Porque Él puede poner en el corazón a cuanta persona pase y decir: toma, si yo no te he dado dinero,
Dios puede tocar a 20, 50, las personas que sean necesarias y suplir. Dios puede hacerlo. Amén. Y al final de todo, si alguien siente en su corazón, no le quito esa intención, dale algo, adelante. Vive Dios que no miento. Y del mismo modo, sé que Dios quiere que cada uno, cuando venga la prueba, la pasemos bien, aprobados, que no nos quedemos en el desierto. Y vamos a orar por todos los que tenemos necesidad. Porque ahorita todavía no empieza la crisis. Yo no creo que el Señor no le haga sentir a sus siervos y hablar palabras al aire, como decir que viene una situación difícil en la economía. Todavía no estamos en ella. Y el Señor, ¿qué nos quiere llevar? A que aumente nuestra fe, para que cuando venga eso, tú puedas decir, el Señor suple. El Señor suple. Como yo oí eso de la hermana Rosita, el Señor me suple, yo no sé, yo tengo que pagar esto, el otro. ¿De dónde sale? No sé, el Señor me mantiene, el Señor suple. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, poniéndote en tus manos, Señor, a cada hermana y hermano, Señor, que tienen una necesidad. Padre, en algunos, Señor, se necesita esta llave para que sean abiertas las puertas de revelación. En algunos se necesita, Señor, la llave para que sea abierta la puerta de la bendición. En algunos, Señor, necesitamos que se abra la puerta para poder entrar, Señor, a tu presencia. Y en esta hora, Señor, conforme tu palabra, Señor, al que cree todo le es posible. Utilizamos, Señor, lo que tú le has dado, Señor. Utilizamos esa llave, Señor. En el nombre de Jesús se abre la puerta. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, se abre la puerta de bendición. Padre, se ha avergonzado el diablo, Señor, en la vida de todos aquellos que quiere destruirlos, en la vida de todos aquellos que quiere avergonzarlos, Señor. Padre, que no falte la fe ninguno, Señor. Que todos y cada uno, Señor, seamos fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, en esta hora que ángeles toman esa llave, Señor, y comienzan a abrir las puertas para cada uno de mis hermanas y hermanos, aun los que no están aquí, Señor, presentes. Pedimos que sean abiertos, Señor, en el nombre de Jesús, a lo que tú le has dado, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, abran las puertas. Abran las puertas, comienzan a ser abiertas las puertas, comienzan a ser abiertas las puertas y comienza a salir, Señor, la economía, Señor. Padre, y del mismo modo pido, Señor, que no haya sacos rotos, Señor, donde la bendición se pierda, donde la bendición no se quede, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora lo pedimos. Reprendemos al diablo, Señor, que quiera robarse toda bendición en el nombre de Jesús. Todo
espíritu madianita no se va a robar la bendición. En el nombre de Jesús en esta hora. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor. Gracias. Y cada uno de nosotros declaramos que recibe la bendición. En el nombre de Jesús. En el área operativa tuya lo declaramos. Recibimos lo que tú tienes para cada uno de nosotros. A los niveles que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús en esta hora lo declaramos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Recibe la bendición, lo recibe, la bendición ahí está. Y en el nombre de Jesús yo declaro fortaleza en fe. En el nombre de Jesús en esta hora, lo que tú me has dado, Señor, yo te pido, Señor, que lo reciba esa fe inquebrantable, Señor. Esa actitud, Señor, inamovible, que venga lo que venga, no se mueve de tu presencia, de tu palabra. Pase lo que pase, la confianza está en ti. En el nombre de Jesús, declaramos que recibes, Señor, fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, recibimos cada uno de nosotros la bendición. La bendición en el nombre de Jesús en esta hora. La recibimos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor. Sellamos, Señor, esta palabra, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Y te pido, Señor, en cada uno de nosotros, tu sangre sea por señal. Declaramos que veremos, Señor, tu gloria. Declaramos que veremos, Señor, la manifestación de tu poder en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en esta hora, lo declaramos, Señor. Gracias te damos, Señor. Los ángeles seguirán operando, aunque nosotros dejemos de orar. Ustedes seguirán haciendo que cada uno reciba y llegue hasta su hogar. En el nombre de Jesús en esta hora, peleen, defiéndanos, que llegue la bendición, que la reciban cada uno de mis hermanas y hermanos, en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. ¿Viste algo? Bueno, pues compárteles. Bueno, yo veía muchos postales que los ángeles abrían y caía mucho oro. Cada quien